Ahí voy, ya lo hago. Hola, mister. Hola, Samantha. Hola, mister. Hola, Ian. Hola, mister. Hola, Adriani. Muy bien. Mister, Diga, Wilmer. en la clase de arte no puede hacer el señor. Más tarde le voy a ayudar, hijo. Oye, me hace una videollamada en la tarde y yo le ayudo. Sí. Ok. Bien. 21 y allá habíamos 37. Vamos a pasar lista. ¿Sí? Vamos a pasar lista. Muy atentos. Está Art 12 del 10. Vamos con Social. Buenos días, mister. Buenos días. 12,10. Vamos a ver. Alexandra. Adriani. Presente, mister. Ariadne Nazaret. Presente. Ariana Isabel. Ariana Isabel. Claudia Ramos. Claudia Ramos. Dafne Cárcamo. Presente. Ok. Ok. Daniela Rodríguez. Mister. Claudia. Sí, hija. Daniela Rodríguez. Que me iba a lavar las manos. Hija, ya. Dana Montserrat. Presente. Eliana Soed. Presente. Jorlin. Presente. Natalie Michelle. Presente. Scarlett Figueroa. Presente. Presente, Scarlett. Ok. Andrés, por favor, no moleste. ¿Sí? Sharon Noemí. Sharon Noemí. Sofía Michelle. Carlos Alejandro. Sí. Carlos Rodrigo. Presente. César Lagos. César. Presente. Derek Adriel. Derek. Alex Jonathan. Matías Galo. Mister Derek Adriel me andaba lavando las manos. Matías Galo. Santiago. No está Santiago. Ok, vamos. Daniela Stephanie. Daniela Stephanie. Dania Jacqueline. María Clara. Presente, mister. Ok. María José. María José. Nazaret Montserrat. Presente. Nilsen Turcios. Nilsen Turcios. Samantha Michelle.
Presente. Andrés Ernesto. Presente. Ángel Giovanni. Ángel Giovanni. Azarías. Azarías. Caleb. Caleb. Presente. Daniel García. David Ramírez. Presente. Derek Mauricio. Derek está acusado, ¿cierto? Dominic. Mr. Daniela Rodríguez. Presente. Edgar David. Presente, yo, Dominic. Sí, Edgar David. Presente. Emiliano. Es que como... Emiliano. Angel. Presente. No está Angel. Ian. No, Ian Alberto. aquí. Yo soy No Sofía. ¿Me puede chequear Lo la lista? recuerden que al final los vuelvo a llamar los que no han respondido, por favor. ¿Sí? Jared. Mister, yo soy Daniela. Sí, amor, al final. Presente. Justin. Justin. Wilmer. Wilmer Alejandro. ya pasó. Ok. Mister. Sí. Presente, Justin, mister. Ok, ya lo vuelvo a llamar. Atención, por favor. Alexandra. Ariana Isabel. Daniela Rodríguez, que ya me dijo ella que estaba ahí. Sofía. Presente. Que está ahí. Ah, ok. Mister. Sí, mi Yo amor. soy Sofía, mister, presente. Mister. Ya, Soy Sofía, presente. sí, ya, Ariana, Ya. presente, mister. ya, por favor. Jonathan. Matías. Santiago. Daniela Stephanie, que ya me dijo también. Dagny Jacqueline. María José. Nielsen. Ángel. Azarías. Daniel. Ok, Nielsen. ¿Qué se me hizo Nielsen? Acá está. Vamos a ver quiénes me faltaban. Mister Emiliano. Ian. Presente, mister, es que tuve problemas con Zoom. Ok, hijo. Ahí Ian ya. Angel. Y Justin, que ya ratito me dijo también. Bien. Ok, Emiliano, ya está también. Sharon, presente. Sharon, presente. Mister, Sí, mister, buen día, es la abuela de Wilmer. dígame. Quería ver, porque él no estuvo en arte la semana pasada, entonces por el internet. Entonces con el dibujo él no lo tenía. Entonces a ver si La semana de qué pasada, manera si me permite, por favor, la semana pasada los niños tuvieron clase de teoría. Ajá, sí, él no lo recibió ese día. Hoy tuvieron el dibujo, entonces él no lo tenía listo. Ok. Bien. Busquemos en sus libros, por favor. Busquemos en sus libros, por favor, la página 140. Y Mister Sharon, presente. ya, hija, ya la chequeé. Ya. Busquemos en sus libros la página número 140. Vamos a hablar sobre el tema que tienen para esta semana de la tarea. ¿Sí? Así que pongamos mucha atención. Lo que ustedes van a hacer
En la tarea es un resumen de lo que hoy vamos a ver, ¿ok? Así que muy atentos, pero muy atentos. Vamos a compartir pantalla y le vamos a pedir a Sharon que nos lea lo que vamos a ver a continuación. Vamos, Sharon. El tema que vamos a ver es la independencia, ¿verdad? Independencia. Y Sharon, léanos lo que dice por allí, por favor. La independencia en Inglaterra, Francia, España y Portugal, así como en sus colonias americanas. El pueblo era explotado y debía pagar tributos, mientras los nobles gozaban de grandes privilegios. Con el tiempo surgía la idea de considerar a todos los seres humanos como los mismos derechos. A se sumaron las diferencias sociales que existen entre los españoles peninsulares y los criollos, al igual que las restricciones al comercio entre las colonias, y provocaron la escasez de bienes y de moneda. Ok, antes de seguir, veo que hay dos personas con el nombre de Eliana. ¿Por qué? Veo dos personas con el nombre de Eliana. ¿Por qué? Ya vi que era Sofía, que lo corrigió ahorita. Mister, le tengo una pregunta. Permítame, mi amor. Aquí estoy tomando una nota aquí de los niños que me tienen sus cámaras apagadas. Teacher, es que ella estaba con la computadora y la computadora se arruinó, entonces la activamos con el celular y ahorita está con el celular, pero salen así dos. Ok, gracias. Les pregunto porque, permítame, hija, les pregunto porque se nos presentó un caso de que en una clase entró alguien que no pertenecía a la clase y estaba utilizando el nombre de uno de los niños, ¿verdad? Por eso se los pregunto, ¿verdad? Así que, gracias por aclararme ahí. ¿Verdad? Bien. Viste, solo le quería decir es que yo prendo la cámara y en participante sale la cámara apagada. Es por el internet o yo no sé por qué. Ok, hija. Que le sale la cámara apagada. Mister, le tengo una pregunta. Yo tengo la cámara prendida, pero el participante dice que la tengo apagada. Ok, ya vamos a ver. Permítame que Daniela Rodríguez tiene una pregunta. Vamos a ver, Daniela. Diga. Si todos los países, si todos los países se hacían nobles por todo el pueblo. Ok, ya les explico qué se refiere a eso de nobles. Ya les voy a explicar. ¿Sí? Veamos, nos dice lo que ya había leído su compañera. Si recordamos, cuando el continente americano se dice que había sido conquistado, ¿verdad? Hablamos de 4 países, pero especialmente 3 son los más fuertes, pero hay 4, que era Inglaterra, España, Portugal y en alguna parte Francia. Pero Inglaterra, España y Portugal son los que mayor parte de los territorios ellos estuvieron, ¿verdad? Entonces, por eso nos menciona a esos países, ¿verdad? Cuando ellos dicen, el pueblo era explotado y debía pagar tributos, mientras que los nobles gozaban grandes privilegios. ¿Qué es eso de los nobles? Eso de los nobles es una clasificación social que se daba en el pueblo o en las personas. Si recuerdan, cuando vimos el tema de los mayas, hicimos una clasificación en donde teníamos al Ashlut en lo más alto,
¿verdad? Después a los sacerdotes y así íbamos clasificando al pueblo, ¿verdad? De los mayas. Justamente así también se clasificaban estos pueblos que habían conquistado o que habían esclavizado realmente, sería el término para mí correcto, que habían esclavizado a las personas que vivían en América en aquel momento. ¿Qué sucedió? Pues sucede que con el paso de los años vienen a estos personajes y comienzan a cobrar más impuestos. Y querían que las personas que trabajaban para ellos un fin de semana o toda una semana, cada mes, que también les pagaban tributos. Recordemos que los tributos eran los impuestos, que también hacían todo eso. Venían ellos, los nobles, que eran parte de los que estaban arriba de los esclavos. Ellos querían, aparte de que ya gozaban de los privilegios que tenían, que el pueblo, o sea, que los esclavos, que los indígenas, pagaran más dinero del que ellos ya pagaban. ¿Qué sucedió? Sucede que en México se comienza a hablar de una independencia, allá por el año 1811. Se comienza a hablar de eso, ¿verdad? Y entonces entran ellos en un debate y cuando el pueblo se comienza a rebelar porque le estaban pidiendo más dinero de lo que ellos pagaban, ya ahí no les gustó al pueblo. Entonces vinieron ellos y comenzaron a molestarse. Y dentro de esa molestia comenzaron a rebelarse. Y así poco a poco México, en el año también de 1821, logra lo que es la independencia. Cuando México ha logrado, también los demás países de América se dan cuenta de eso y ellos también lo quieren hacer. Ellos también lo quieren hacer. A eso se refiere con los nobles. Los nobles eran aquellos que obligaban al pueblo a pagar más de lo que ellos debían. Esos eran los nobles, ¿verdad? Gozaban de privilegios. Los nobles son como, por ejemplo, ganancias. No, hija, los nobles son personas. Sí. Estas son personas de España, ¿verdad? Que vienen a... Los nobles son personas. Son personas que dentro de la clase social, lo vamos a poner así, son personas que dentro de la clase social, para que lo entendamos más fácil, está la alta, la media y la baja. Son personas que dentro de esa clase social, ellos se encontraban entre la alta y la media. Entonces estaban entre la alta, media. Ahí estaban ellos, ¿verdad? Era un grupo de personas que tenían privilegios sobre los esclavos, sobre los indígenas. Eso eran ellos. ¿Y qué querían? Que las personas pagaran más impuestos, que pagaran más tributos, que dieran más trabajo y más dinero del que ellos ya daban. Eso era lo que ellos querían. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo surge la idea de considerar a todos los seres humanos con los mismos derechos. Pero ¿con qué tiempo? Con el tiempo en el que comienzan a aparecer otros tipos de personas en el que ellos comienzan a ver, por ejemplo, la idea de la independencia. Cuando ya encontramos a José Cecilio del Valle, a todos esos personajes en la historia, es cuando se comienzan a tomar entonces a estas personas como seres humanos realmente. Y se les comienzan también a dar derechos. Se les comienzan a otorgar derechos, ¿verdad? Dentro de eso se suma ya ahí lo que es la diferencia social que existía entre los españoles peninsulares y los criollos, ¿verdad? Al igual que las restricciones del comercio, las colonias. ¿Y qué sucedió con todo eso? Sucedió una escasez de los bienes, que los bienes son la vivienda y las posiciones que tenían ellos.
Y a la Mister, vez, tengo una pregunta. permítame, recuerden levantar la mano, ¿sí? Y a la vez con la economía. Por eso nos dice la de moneda. Provocó una escasez, provocó pobreza, porque el pueblo se comenzó a rebelar. Y dentro de esa rebelación del pueblo es que ellos vienen a tomar lo que es derechos. A partir de ahí es donde ellos comienzan a tomar derechos, ¿verdad? Derek. Mister, Ciencia. Mister, mi pregunta es, sí, todo eso es estilo del Valle, Francisco Morazán y todas esas personas. Mi pregunta es, ¿de dónde venían, Mister? ¿De otro país o venían de Centroamérica? Ok. Recuerden que ustedes realizaron en el segundo parcial, no, sí, en el segundo parcial, ustedes me realizaron una tarea cuando comenzábamos el segundo parcial de unas exposiciones de algunos expusieron de Lempira, otros de Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, Dionisio, de todos ellos. Y todos se dieron cuenta de que todos ellos son hondureños, pertenecen a Honduras, ¿verdad? Todos ellos son hondureños. Hay otros próceres de otros países, pero son próceres en los países en los que ellos nacieron, ¿verdad? En los países en los cuales ellos nacieron. Bien, vamos a la siguiente. Samantha, leamos la siguiente, por favor. Ok. Causas que influyeron en la independencia. Durante el reinado de Carlos III, España apoyó la independencia de 13 colonias inglesas en Norteamérica. Además, hizo transformaciones en sus propias colonias y creó un ejército de la Nueva España, y él mismo que después comenzó el movimiento independentista. Ok. Esto solo es una introducción a lo que fueron las causas. Solamente es algo que hizo Carlos III, ¿verdad? Solo es algo que hizo él. Pero veamos realmente cuáles son esas causas. Que existen dos tipos de causas. Lo que son, por favor, voy a bloquear los micrófonos si están así. ¿Qué? Dana, apaguemos el micrófono. Dere Gabriel y Carlos Alejandro, apaguen su micrófono. Gracias. Bien. Bien. Veamos. Existen, les decía, dos tipos de causas. Unas se llaman causas externas, o sea, las que vienen de afuera, de Honduras, y otras son causas internas, las que surgieron dentro de Honduras. Vamos a ver entonces qué es lo que sucedió con esas causas. Veamos. Ahí en sus libros aparece abajo, al final de la página 140, al final de la página 140 aparece ahí en su libro lo siguiente. Causas que influyeron en la independencia. Por favor. Causas que influyeron en la independencia. Y nos dice lo siguiente. Vamos a ver, Andrés. Leamos así. Andrés Guevara. Andrés está en la clase. No está en la clase, Andrés. No está en la clase, Andrés. Le estoy hablando y no responde. Bien. Veamos. Veamos qué es lo que sucedió. María Clara también, por favor. Concentrémonos aquí. Veamos qué fue lo que sucedió. Causas externas. Los hechos que ocurrieron en otros países. Causas internas. Hechos que sucedieron dentro de las provincias. Recordemos que Honduras era considerada una provincia. ¿Ok? Se le llamaba una provincia.
Dice, la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. ¿De quién se independiza Estados Unidos? De Inglaterra, de los ingleses. Las colonias lucharon en contra de los ingleses, quienes les negaban sus derechos. Esto sirvió como ejemplo a las colonias españolas. Estados Unidos fue el primero en dar ese gran paso y les ayudó a los demás países de América a tomar fuerza y a impulsarse a eso, ¿verdad? A impulsarse a eso. Muy bien. La Revolución Francesa. El 14 de julio de 1789 estalló una revolución en Francia. Si recordamos, el himno de Honduras dice en una de sus estrofas: era Francia la libre, la heroica, que en sus sueños de siglos dormía, despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Danton. Era Francia que enviaba a la muerte la cabeza del rey consagrado y que alzaba soberbia a su lado, ¿verdad? Eso nos dice una de las estrofas del himno. Ahora, ¿por qué toman esa estrofa por qué crear esa estrofa en el himno para referirse a lo que sucedía en Francia? Porque también lo que sucedió en Francia, en esa revolución, ¿para qué? Para derrocar al rey y a las clases privilegiadas de Francia, internas en Francia, ayudaron también a que los países de América internamente, cada uno también fuera tomando valor, fuera tomando fuerza y viera los ejemplos de los demás países, y entonces ellos ahí decir, ok, si Estados Unidos pudo, si Francia pudo, nosotros también lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Eso era lo que estaba sucediendo y lo que estaba impactando en el mundo, que los demás países, al darse cuenta de ello, también ellos lo veían y lo querían hacer. Entonces, esta revolución se da a conocer en el mundo, da a conocer los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y entonces, es por eso que se habla cuando se hizo la independencia, dice libre, soberana e independiente. A eso se refiere, a la libertad que se tiene de pertenecer a España, ¿verdad? Muy bien. La invasión de Napoleón a España. Veamos qué sucedió aquí. El ejército francés, o sea, el ejército de Francia, dirigido por Napoleón Bonaparte, invade España en 1808. ¿Y qué hacen ellos con invadir España? Tomar dominio y demostrar de que ya están cansados de que España se quiera sobrepasar con los demás países, ¿verdad? Entonces, todos hechos que suceden fuera de los territorios de América, hasta ahí en ese momento solo había sucedido uno en Estados Unidos, que pertenece a América, pero todo lo que había sucedido fuera de América impulsa a los países americanos a comenzar a hablar y pensar en una independencia. ¿Qué sucede? México, que yo lo pondría aquí como una causa externa también, México también se independiza de España. Cuando México se independiza de España, entonces ya en toda Centroamérica se comienza a hablar de una independencia. En toda Centroamérica se comienza a hablar de una independencia. Y es entonces cuando José Cecilio del Valle redacta una carta llamada Acta de Independencia, y entonces así poco a poco se va dando lo que nosotros llamamos
la independencia de Honduras. Muy bien. ¿Qué causas internas se dieron? Se dieron las siguientes causas internas. O sea, lo que sucedió por dentro de los países. Primero, un descontento. ¿Qué quiere decir eso? Algo que no estaban de acuerdo con las injusticias sociales, la explotación, la discriminación de los españoles hacia los indígenas, hacia el pueblo nativo de América. Entonces, ¿qué pasó? Muchos indígenas que eran explotados recibían un trato inhumano. ¿Qué quiere decir con eso? Eran maltratados. No eran vistos, como les decía yo, no eran vistos como humanos. De una forma literal, y lo voy a decir así, eran vistos como animales. Por eso se les llamaban esclavos. ¿Qué más sucedió? Habían grandes diferencias sociales. Los criollos también deseaban tener poder político. ¿Y quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de españoles nacidos en Honduras. Eran hijos de españoles nacidos en Honduras, pero no eran de un español con un español, sino que eran de un español con un indígena. Entonces, como tenían sangre por parte de los indígenas, tampoco les daban privilegios, porque no los consideraban como españoles. Entonces, a esa mezcla de un indígena con un español, también le llamaron criollo, ¿verdad? Y a eso, entonces vinieron ellos y al ver las diferencias sociales, y ellos decían, bueno, pero si nuestros padres son españoles, entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener privilegios? ¿Por qué no podemos tener poder político? Decían. También debemos de tenerlo. Entonces, esa fue otra de las cosas que motivó a estos personajes a rebelarse, ¿verdad? Para poder ocupar lo que dice ahí, cargos públicos. ¿Y qué serán esos cargos públicos? Cargos de política, ¿verdad? Como ser abogados, presidentes, gobernadores más que todo, ¿verdad? Gobernadores, jefes de estados, así podríamos decirles. Bien, ¿y qué sucede? Los criollos, mestizos y los indígenas debían pagar elevados impuestos que se mandaban directamente a los reyes españoles. Imagínense ustedes que tengan que, piensen así, su papá o su mamá les da, digamos, 20 lempiras. Y de esos 20 lempiras, ustedes tuvieran que pagarle, imagínense que Emiliano es un rey de la corona española. Y de ese dinero ustedes tendrían que pagarle a Emiliano 18 lempiras. Así vivía el pueblo en aquel momento. Tenía que pagarle a la corona española. Y no era si querían, era algo obligatorio. Era algo que a fuerza debían de hacer. ¿Verdad? Entonces ellos, ¿qué pasó? No realizaban obras para mejorar la situación de las colonias. Los españoles no realizaban nada para poder mejorar las colonias. Pagaban impuestos, pero nada se mejoraba. ¿Qué pasó? Que con ese pago de impuestos era Comayagua, la capital de Honduras. Pero luego Tegucigalpa también comienza a tener un gran aporte en los pagos de impuestos y entonces comenzó a haber lo que era una pelea por quién era la capital. Porque ya eran las únicas ciudades que se encontraban en un mejor desarrollo. ¿Verdad? El monopolio comercial, recuerden que ya les había descrito a qué se refería el monopolio, ¿verdad? El monopolio comercial era otra de las causas internas, ya que solo se podía comerciar con España. Recuerden, el monopolio, les había explicado, nos enseña de que
no se podía comercializar con otros países. Si, por ejemplo, Honduras quería comerciar con Francia, no podía. Con Portugal, no podía. Con Inglaterra, no podía. ¿Por qué? Porque había, como quien dice, un documento que les prohibía poder comercializar con otros países. Todo tenía que ser solo con España. No podía ser con ningún otro país. Entonces, esa fue otra de las causas internas que motivó a que los indígenas, a que el pueblo que vivía en aquel momento, se rebelara en contra de los españoles. Y dijeran, ya basta, hasta aquí. La colonia española entonces impedía el comercio con el resto de Europa. Con ningún otro país podían comerciar. Solo con ellos. Muy bien, tenemos 3 minutos. ¿Qué surge entonces? Cuando se comienza a hablar de la independencia, surge algo llamado los movimientos independentistas. Y ahí es donde nace la idea de lo que nosotros llamamos hoy independencia. Ahí es donde nace esa idea. ¿Y dónde nace? A partir de 1811 se desarrolla una serie de intentos por lograr la independencia. Estos fueron dirigidos por líderes de diferentes sectores de esa época. De diferentes líderes. Y recuerden, gran parte de esto, les dije, tiene influencia lo que es el México, ¿verdad? Tiene una gran influencia en lo que es México. Bien, veamos entonces qué nos enseña este mapa. Nos dice que el 5 de noviembre de 1811 se realizó el primer movimiento independentista en El Salvador. Fue dirigido por José Matías Delgado, Nicolás Aguilar, Vicente Aguilar, Juan Manuel Rodríguez, Bernardo Arce y su hijo Manuel José Arce. El intento fracasó y sus dirigentes fueron apresados. Ellos eran quienes comenzaron con la idea, hey, independicémonos de España. Y comenzaron a meter esa idea, poco a poco la fueron metiendo más fuerte hasta que se logra. Pero lastimosamente en el primer intento que ellos hicieron, no se pudo. ¿Qué sucedió en el siguiente año? En el año de 1812 se realiza algo llamado el Motín de la Plaza Mayor, aquí en Tegucigalpa. En el territorio de Honduras, ¿verdad? En ese mismo año, en Nicaragua, se lleva a cabo algo llamado la sublevación de Granada, que tampoco tuvo éxito. Sus dirigentes, ¿qué pasó? Fueron presos en Guatemala. Y veamos, ¿qué se refiere eso de la sublevación? La sublevación es como quien dice una revelación de un grupo numeroso de personas que pueden ser personas civiles, pueden ser militares, contra la autoridad. Eso era. Se llevó a cabo una revelación de un grupo grande de personas en Nicaragua, pero tampoco tuvo resultados. El motín de la Plaza Mayor en Tegucigalpa es exactamente lo mismo. Otro grupo de personas que se rebelaba, pero lamentablemente tampoco había tenido el resultado que ellos buscaban. ¿Verdad? Luego, en el siguiente año, en 1813, varios dirigentes políticos, militares, se reúnen en un lugar llamado el Convento de Belén, ubicado en Guatemala. ¿Y cuál era